Estamos muy agradecidos con estar con ustedes nuevamente como familia. Espero que estén reunidos en casa todavía aguantando esta situación que tenemos que afrontar. Quiero animarles para leer primero en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Antes de hacer una oración me gustaría leer este versículo. Y quisiera que lo leyéramos pensando en esto. Antes de irse Jesús, habló de varios temas importantes. En este tiempo en que se estaba despidiendo, habló del Espíritu Santo, habló de la unidad que debe de tener la iglesia, habló del amor que debe de prevalecer en ellos, en los apóstoles y posteriormente en todos los discípulos. Pero uno de los temas importantes que Jesús tocó fue la aflicción que tendría la iglesia, la aflicción que tendríamos como hijos de Dios. Y mire lo que dice el versículo 33, está dentro de los últimos discursos de Jesús. Dice el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repito la mitad del versículo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amado Padre, te damos gracias por la bendición de reunirnos, por darnos el motivo, por qué estar juntos como familia, dándole la importancia, amando lo que tú amas, que es estudiar tu palabra, tener esta unidad en el Espíritu. Señor, ruego en el nombre precioso de Jesús que prepares todo corazón para poder escuchar estas palabras que quisiéramos invitar a todos a aplicarlas, a vivirlas en sus corazones, en sus familias. Te quiero rogar, Señor, porque bendigas a tu iglesia en este tiempo en que estamos con esta contingencia. Te ruego porque puedas bendecir a todas las personas, dándoles el sustento de cada día, rogando, Señor, porque tu iglesia tenga paciencia en el tiempo que tenemos que estar recibiendo tu palabra a pesar de la circunstancia y uniendo a la familia y estando siempre juntos. Bendice, Señor, los misioneros que apoyamos, rogamos porque puedas bendecir sus vidas, bendice sus ministerios, el estado en el que se encuentran. Te ruego porque bendigas este tema, Señor, que sea de bendición para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El concepto del tema que quiero hablarte el día de hoy, hermanos, es la aflicción. Es un tema muy conocido, es algo que todos podemos comprender, que lo hemos vivido, o quizá lo estamos viviendo. Y la aflicción es una palabra que podemos mencionarlo, trastocarla con otras palabras, poder decir no solamente es aflicción, sino que también podríamos decir tristeza, desaliento. De hecho, quiero ponerlo aquí a manera de definición. La aflicción es como un resultado. Es algo que el alma produce cuando ha venido situaciones difíciles o conflictos, problemas. Entonces son sentimientos, pudiéramos hablar en plural, son sentimientos de dolor, decaimiento, cuando pareciera que tu ánimo decae, estamos afligidos, tristeza, desánimo. Estas son unas palabras muy conocidas. Cuando enfrentamos una pena o por alguna situación de pérdida, soledad, cansancio del alma, a veces con tantas luchas, tantas heridas, viene como resultado aflicción. Las personas afligidas se puede ver a veces en su rostro, obviamente su estado de ánimo no es muy favorable, es difícil verlo sonreír. Cuando hay constante depresión, hay una multitud de sinónimos que podríamos mencionar con respecto a aflicción para poderlo definir. La aflicción mencionada aquí por Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero aquí está declarando confiar, tener confianza, dice obviamente en Cristo, confiar. Dice Jesús: yo he vencido al mundo. Bueno, esto es lo que leímos en el versículo. Pero la aflicción es algo que a todos tenemos en algún momento. Y a mí me gustaría poderte compartir esto de cómo lidiar, cómo nos enseña la Biblia, cómo podemos lidiar
con la aflicción? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y mira, tengo un poco de complicación aquí. Antes de explicarte cómo lidiar con la aflicción, y ya te mencioné algo del significado, lo primero que a mí me gustaría que analicemos juntos, y es bien importante entender esto, porque cuando tú le dices a alguien, estoy afligido, o se lo digas como estoy triste, estoy desanimado, la pregunta o la base de la conversación siempre va a empezar diciéndote, ¿por qué causa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Cuál es la causa? Esa es una buena pregunta de diagnóstico para decirte, estoy afligido, ¿por qué causa? Te he puesto aquí, Dios, por razón, un planteamiento importante, hermanos, hablando de la aflicción. No siempre, y esto lo digo porque muchos lo piensan así, no siempre Dios es la causa de la aflicción. A veces resulta que cuando vienen problemas a tu vida, dificultades, lo primero que pensamos es en, no que Dios está conmigo, ¿por qué Dios lo permite? Hay quien dice, soy hijo de Dios, ¿cómo es posible que yo tenga estas aflicciones, tenga esta tristeza? A veces la tendencia natural es decir que Dios es la causa, el causante. No es Dios la causa de nuestras aflicciones, y diría yo, y voy a atreverme a decir, no siempre, quiere decir que al final te voy a explicar que en algunas razones Dios puede ser el causante de esa aflicción. Lo voy a explicar al final. Pero si buscáramos una causa, o buscáramos las causas, vamos a entender, para empezar, la aflicción es un resultado, tiene una razón, hay una raíz, ¿por qué causa estoy afligido? Y entonces quiero decir, Dios no siempre es la causa. Y esto lo insisto, lo subrayo, hay quienes afirman, si Dios es soberano, si Dios hace las cosas, las permite, entonces Él es el causante. Una cosa es que Dios permita causas que vienen a tu vida, y otra cosa es que Él sea el culpable directo. Y voy a decirlo por qué. Hablemos de causas. Quisiera ponerte en primer lugar el mal como tal, el mal como una causa principal. ¿Y por qué el mal? Bueno, el mal, me estoy refiriendo a que Adán y Eva estuvieron en un lugar maravilloso, que según la palabra de Dios nos dice el paraíso, un lugar perfecto en todos los aspectos, donde la palabra problema o aflicción no cabía. Simplemente era un lugar perfecto, donde había abundancia de alimento, donde había una plenitud de gozo, donde había paz, donde todas las cosas estaban en completa perfección. La palabra de Dios nos dice que el mal solo estaba representado en un árbol, que existía, pero en esa burbuja de perfección donde Dios puso al hombre en un paraíso, Adán y Eva, y la razón por la que estaba todo perfecto es porque Dios estaba con ellos, estaba en toda la plenitud de una relación de comunión perfecta, y el hombre solamente tenía una posibilidad, diría yo muy pequeña, de poder atraer el mal a su vida, era comer del árbol. Y entiende usted esta historia, yo lo he compartido muchas veces. El paraíso era perfecto en todas las cosas, la palabra problema, la palabra enfermedad no existía, no había dolor, no había tristeza, era un paraíso perfecto, pero Dios dijo, el día que comas de este árbol, morirás, quedarás separado de mí. Y sabemos lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, la palabra de Dios nos dice que Adán y Eva comieron del fruto, y en consecuencia de haber comido del fruto, el mal y el bien ahora están mezclados, es el hábitat del ser humano. El ser humano ya no está en perfecta y completa perfección de unidad y de plenitud, de gozo, de paz, porque ese era el paraíso, sino que ahora está en un ambiente completamente malo, elegido por causa de la decisión de su pecado. Haber comido del fruto fue lo que le trajo en consecuencia enfermedades, dolor, tristeza. Entonces quiero decir que el mal, me estoy refiriendo en la actualidad,
el mal y el bien están mezclados, vivimos en medio de un ambiente en donde lo bueno y lo malo puede llegarte al mismo tiempo. Es decir, tú puedes recibir un beneficio, pero con ese beneficio viene un perjuicio, vienen responsabilidades, consecuencias. Todo está mezclado, lo bueno y lo malo, y entonces el mal como tal te proporciona aflicción. Quiero decir, no hay quien no tenga aflicción. Todos estamos por causa del mal, tentados o inducidos a aflicción por causa del mal. Y si habláramos del mal representado por Satanás y sus huestes, puedes recordar aquí a Job enfrentando este reto con Dios cuando cuando Dios le está preguntando a Satanás, ¿dónde está Job? ¿Qué piensas de él? Job advierte que Dios puso un cerco de protección en derredor de su vida. Y él está diciendo, mira, si tú abres ese cerco, nosotros podemos entrar y podemos causarle tal aflicción que él va a levantar su mano contra ti. Esto es algo interesante porque el mal está buscando dañar, destruir toda bendición que tú tienes en tu familia, en tu vida, en tu casa, en tu educación, en tu formación, en tu salud. Satanás desea darte un daño que pueda traer aflicción a tu vida. Entonces estoy refiriendo el mal como una de las responsables o causales de la aflicción. Y puedo citar, por recordar algo, en Malaquías capítulo 3, donde Dios está hablando de este concepto del diezmo tan cuestionado, y que la palabra de Dios nos dice que Satanás dice, yo reprenderé al devorador. Esto me parece que hay que entenderlo, y no estoy refiriéndome exactamente al diezmo, estoy refiriéndome a que el devorador es el concepto del mal, querer atacar, destruir, y Jesús lo dijo bien en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. A ese tipo de mal me refiero. El mal como tal quiere causar aflicción a tu vida, siempre. Y los hijos de Dios estamos expuestos a un mayor nivel y grado de ataque, porque si te constituyes enemigo del diablo, te estás constituyendo amigo de Dios. Entonces el mal va a atacar siempre, en una constante, y puede traer aflicción a tu vida. Estoy tratando de ponerte algunas causales de la aflicción, y quiero decirte que también, por causa del tiempo, te voy a tratar de explicar la otra parte. ¿Qué Dios dice con respecto a este ataque del mal? Puedo referirme a algunos versículos por citarlos. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Puedo asegurarte que hay muchas cosas que Dios va a permitir que Satanás llegue a atacar tu vida, pero si puedes acercarte a Dios, puedes encontrar la fuente de irritación, Dios puede transformarla en fuente de bendición. Te cito Santiago 4:7, refiriéndome a que el mal puede ser controlado, puede ser erradicado, puede ser sometido por la mano poderosa de Dios cuando te acercas a Él. Hay muchísimos salmos que te podría citar, por el tiempo no lo hago, pero el mal siempre está tratando de atacar tu vida, pero si tú te acercas a Dios puedes encontrar paz y bendición, el favor de Dios, a pesar de que haya aflicción en tu vida. Me estoy refiriendo al mal como una de las causas de aflicción. Pero ahora pareciera que es lo mismo, pero voy a darte otra explicación. Ahora me refiero al pecado. Dirás, bueno, acabas de decir el mal. Sí, me estaba refiriendo a las circunstancias malas que ya prevalecen o atentan contra tu vida. Pero ahora me estoy refiriendo al pecado como tal, el pecado de cada quien. El pecado que cometemos, las consecuencias del pecado, traen sin lugar a dudas, traen aflicción a tu vida. Cada pecado, la práctica de algún pecado, va a traer aflicción a tu vida, porque el pecado trata de romper tu comunión con Dios, de quitarte el gozo, quitarte la paz que Dios quiere reinar en tu corazón, y el pecado te puede romper tu comunión y puede hacer que el pecado te quite la paz, te traiga consecuencias equívocas. Y puedo citar algunos pecados solo por mencionar. Por ejemplo, si practico la envidia te roba el gozo, te roba la paz, te produce esos celos amargos y esa envidia que te hace
compararte con los demás y trae aflicción a tu vida. Estoy citando el pecado, las consecuencias del pecado pueden ocasionar en tu corazón aflicción. Cualquier práctica inmoral te roba el gozo, te puede hacer que cometas toda clase de prácticas que sin duda te van a robar la paz. Y estoy mencionándote las consecuencias del pecado, y entre ellos estoy diciendo la envidia, la inmoralidad, la amargura. La amargura roba el gozo, atenta completamente contra la alegría, el gozo, el contentamiento, y hace que personas queden encarceladas, a veces toda su vida, atados a dolor, a tristeza, y como te dije, te voy explicando que cada pecado tiene su contraparte. La amargura, el perdón te puede dar paz. A todo pecado, la comunión con Dios se recupera a través de la confesión. Es la forma como Dios trabaja, pero sí las consecuencias de la aflicción, las causas de la aflicción, puede ser el mal como tal, las consecuencias del pecado, la envidia, se necesita tener contentamiento. Puedo citarte algunas cosas, por ejemplo, a una persona que odia, que se esclaviza y se ata a cadenas muy poderosas del odio, y encontramos en la palabra de Dios soluciones que pueden dar gozo y paz, pero el odio como tal te trae aflicción. Personas que odian y que están amargadas, resentidas, buscando venganza, sin duda sus corazones están afligidos. El pecado, las consecuencias del pecado, afligen. Es aflicción. Un pecado muy común, y de hecho lo voy a mencionar como una de los ejemplos muy fuertes que te quiero dar, es, por ejemplo, la soberbia. Una persona en un estado de soberbia es obvio que va a tener aflicción. Y voy a leer un versículo al respecto. Si usted me permite, busque conmigo este pasaje que está en Mateo 23, 12. Mateo 23, 12. Mira, voy a decir por qué la soberbia, y vaya, lo estoy poniendo como uno de los ejemplos, aunque son muchos. La soberbia te va a traer aflicción. Mateo 23, 12. Te quiero leer esto como una ley espiritual, escrita en la palabra, repetidas veces lo dice la Biblia en Proverbios, lo citó algo en Daniel, en Santiago, pero mira, aquí dice, porque el que se enaltece, estoy hablando de soberbia, altivez, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una ley espiritual, hermanos, está mencionado aquí en la Biblia por Jesús. Ahora, ¿por qué lo menciono como ley? Toda persona soberbia, Dios ha dicho que va a quebrantar su cerviz, va a humillarlo. Y eso dices, aflicción, eso se llama aflicción, sí, humillación, aflicción. Si quieres citar uno de los ejemplos más grandes escritos en la Biblia, es Nabucodonosor, cuando la palabra de Dios nos dice que su corazón se enalteció y se llenó de soberbia, advirtiendo en su corazón diciendo, ¿no es esto la ciudad que yo edifiqué con la fuerza de mi mano? Este gran imperio de Babilonia es producto de mi fuerza, mi trabajo, y es cuando la palabra de Dios dice que se estableció o se declaró, se decretó para él esta ley escrita. Fue humillado y convertido como animal, y perdió su razón hasta que levantó sus ojos al cielo después de algunos años, reconociendo que Dios es el que tiene poder y dominio sobre todas las cosas, y el que da todas las cosas, Dios es. Y Él merece la honra y la gloria. Y si tú tienes cualquier bien, cualquier cosa que Dios te conceda, dale gloria y honra a Dios, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estoy tratando de decir que una de las causas, uno de los causales de aflicción es el pecado. El pecado va a causar aflicción a tu vida. Hay otro concepto que sin duda, si tú lo estás analizando, puede causar aflicción. Este concepto que lo encontramos repetidas veces en Primera de Juan, si tú me permites, vamos a buscarlo. Está aquí en Primera de Juan. Puse este título, sublimar las cosas temporales, pero Juan lo trata, el esquema, como el concepto lo trata como amar al mundo. Amar al mundo, las cosas
temporales. Y el ser humano tiende a sublimar cosas. Y déjame decir algo, hermano. Aquí hay un principio muy poderoso mencionado en la ley, donde se conjunta la ley. Dice la palabra de Dios: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es la base de la vida, la clave de la vida, la llave del crecimiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Vivimos en un mundo que nos invita a la arrogancia, a la vanidad, y a veces las circunstancias nos llevan a producir, a ser muy productivos, a ser muy exitosos. Y está muy bien todo eso porque es parte de la vida. Pero si amamos las cosas antes que a Dios, esto puede traer aflicción, porque las cosas se pueden perder. Y estoy hablando de que todas las cosas, refiriéndome a las cosas del mundo, son temporales. Sublimar las cosas temporales, tarde o temprano, va a traer aflicción a tu vida. Amar a Dios y entender que Dios te da todas las cosas, y entregar tu corazón completamente a Dios y considerarte un administrador, un mayordomo de lo que tienes en tus manos para poderlo administrar para la honra y gloria de Dios, te traerá paz. Y aun si tuvieras una pérdida, podrás entender como Job que Dios da y que Dios quita y que su nombre debe de ser bendito. Pero estoy ahorita en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, para poder entender este concepto que lo dice bien claro aquí Juan, porque está tratando un tema, Juan, muy importante respecto a las cosas temporales, las cosas del mundo. En 2.15 dice: no améis al mundo. Esto es muy tajante, muy claro. No améis al mundo. Te mencioné el pasaje de amar a Dios sobre todas las cosas, y aquí dice: no ames al mundo. No está diciendo que te vayas del mundo o que aborrezcas el mundo, aunque pareciera que amando a Dios, pareciera que aborrecerías al mundo. Pero aquí está diciendo, no, tienes que vivir en él. Dios te permite estar en este mundo, pero no debes de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego Juan lo trata de explicar. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, estas tres cosas que sería interesante analizarlas a fondo, pero te puedo asegurar que es producto del mundo, la aflicción que te puede traer, la arrogancia, la fama. Aquí dice: todas estas cosas, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tú puedes encontrar a muchas personas buscando la fama, buscando el dinero con un afán desmedido, buscando tener en abundancia, y se reproducen ciertos pecados que con este afán, con esta ansiedad, te puede conducir a aflicción por no obtener, o tener y perderlo por vicios, por malas prácticas, por vanidad, por arrogancia. Y aquí dice: todas estas cosas no provienen del Padre. Dice: el mundo pasa, y aquí está hablando por qué genera una aflicción. Porque todo artista, por ejemplo, cuando pierde su fama, o a veces hay quienes pierden su dinero o pierden sus bienes, o mueren, y no sabes quién va a vivir o quién va a gozar de esos bienes. Pero aún lo que está diciendo es que las cosas pasan, es para decir, son temporales. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En contraste y en solución a no sublimar las cosas temporales, es amar las cosas eternas. Y las cosas eternas provienen de Dios. Entonces estoy tratando de decir qué causa la aflicción, el mal en sí, las consecuencias del pecado, sublimar las cosas temporales, es decir, amar al mundo. Ya leí 1 de Juan que dice amar al mundo y las cosas que son del mundo. Hay un versículo que lo menciona, y si lo quieres leer conmigo, está en 1 de Timoteo 6:10. 1 de Timoteo 6:10. Y estamos hablando de qué causa aflicción: amar el mundo. Y aquí hay un versículo muy fuerte, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero el problema es amar el dinero. Y dice: el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, aflicción.
producto de amar el dinero, amar las vanidades, amar las cosas del mundo, sublimar las cosas temporales. Y si tú lees más adelante, te estoy refiriendo todo el capítulo de 1 Timoteo, el consejo repetido del apóstol Pablo a Timoteo es contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, no afligidos, contentos con lo que tenemos. Es lo que dice la palabra de Dios. Es maravilloso cuando tú puedes gozar de unas vacaciones, gozar de tener el dinero en producción, gozar de tener una carrera, gozar de tener una salud, de tener un carro, una casa, pero con contentamiento. Pero cuando este afán desmedido, amar las cosas como considerándolas como una deidad en tu vida, te puede tarde o temprano robar el gozo, causar aflicción. Por eso estoy mencionando que la causa de la aflicción, el mal, las consecuencias del pecado, sublimar las cosas temporales, amar el mundo y el dinero es parte de sublimar las cosas temporales. Hay otra cosa que hemos tocado mucho, lo hemos mencionado muchas veces, Mateo capítulo 6, los afanes. Vamos a Mateo capítulo 6. Hermano, pareciera con mucha prisa, pero es que te quisiera completar todo esto. Dios permita que tú lo puedas analizar. ¿Qué causa la aflicción? Siempre habrá el mal luchando, tratando de robarte el gozo. Las consecuencias de todo pecado. Te mencioné algunos pecados como envidia, como celos, como arrogancia, soberbia, todo esto. Sublimar las cosas temporales, amar el mundo. Los afanes. Vamos a Mateo 6. Es interesante porque aquí Jesús toca un tema que mucha filosofía ha tratado de dar solución, de dar respuesta, pero aquí es Jesús, hermano, el que te está hablando del reino de Dios establecido en los corazones de todo aquel que lo busca. Ahí solo por mencionar, buscar primeramente el reino de Dios, está en Mateo 6:33, pero estamos hablando de la aflicción. Mateo 6:25, lee solo el versículo 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, hermano. El afán, la ansiedad que a veces invertimos tanto en el trabajo, en la vida, en el mucho tener, en el mucho actuar, en la mucha acción de la vida diaria, cotidiana, que nos lleva a un cansancio. El afán, y luego dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Tocó aquí Jesús las dos cosas básicas que buscamos, por el cual trabajamos: el comer y beber, y la vestimenta. Dice: ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hace una pregunta Jesús muy importante, y de hecho como para filósofos. La vida es algo más que comer, que vestir. La vida tiene hay algo más que eso. El descanso, el disfrutar de tus hijos, el gozar de lo que tienes. A veces el simple acto de disfrutar un tiempo de paz en reuniones, o decía quién, solo sentarte con un amigo a tomar un café. A veces la vida la consideramos solo al afán de trabajar, y esto, el afán, roba la paz y el gozo y aflige el corazón. Mira lo que dice el versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Estos planteamientos que hace tu corazón de qué va a pasar mañana, qué voy a hacer, y esto te causa aflicción. Y este versículo dice Jesús: no te afanes. Dice que no debemos de estar en una constante de qué comeré, qué beberé, qué vestiré. Mira lo que dice el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Está hablando de algo que no tenemos en control. El día de mañana será, así, es voluntad de Dios, un regalo de Dios, pero no lo tenemos aún. Tenemos este presente. Porque el día de mañana traerá su afán. Y esta última frase es muy interesante. Dice: basta a cada día su propio mal. Cada día tendremos que afrontar aflicción, cansancio, esfuerzo.
A veces las cosas no funcionan bien, a veces el día no fue bueno, a veces tuviste algún problema, pero hermanos, el afán es muy dañino y es una de las causas muy dolorosas que nos lleva a perder el gozo y a tener aflicción. Los afanes. ¿Conoces la solución? Si la quieres encontrar, está en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios en vuestras peticiones, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que el afán tiene como solución la oración, el descansar en Dios. Si hablamos de los causales, el mal, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Confiar. Las consecuencias del pecado, hermano, confiesa pecado y apártate del mal. Busca a Dios y te vas a encontrar con paz a través de la confesión. Si hablamos de sublimar las cosas temporales, es buscar las cosas eternas en solución. Es amar a Dios antes que amar al mundo. Y si buscamos una solución con respecto a la cuestión del dinero y de este afán de buscar el recurso, necesitamos aprender a orar y a pedir a Dios por el recurso. Es maravilloso cuando descansas en Dios, te das cuenta de que tienes un Dios soberano, poderoso, que puede suplir tus necesidades. Y si nos vamos a los afanes, Jesús mismo está diciendo, si Dios viste las plantas, los lirios, las flores, y si Dios da de comer a las aves, ¿cuánto más no hará por nosotros que tanto nos ama? Y luego Jesús añade, hombres de poca fe. Es la fe como una solución del afán. Es la oración a través de descansar en la oración, descansando en Dios, para que el afán se convierta en simplemente hay que afrontar cada día. Otra de las causales, hermanos, muy comunes, muy comunes, son las personas. No sé si lo alcanza a ver en pantalla. Nuestra relación con las personas. No podemos evitar tener conflictos con relaciones humanas. Tenemos más de 6,000 años habitando este planeta y todavía no sabemos tratarnos. Todavía hay conflicto y la razón es obvia, es el pecado. Y las relaciones que tenemos que llevar, relación de esposo, esposa, papás, hijos, esta relación de amigos, a veces la relación de noviazgo, siempre habrá conflictos, aún las relaciones laborales. Hermanos, los conflictos son muy comunes y es producto de a veces nuestros pecados, nuestras formas de cómo nos relacionamos. Hay un versículo que quiero citar aquí que está en Romanos capítulo 12, Romanos 12, 18, y estoy diciendo que es una de las causas. Dirás, la única aflicción de mi vida es mi amigo, es mi vecino, es mi jefe del trabajo, es mi esposo, tal vez es mis papás. Te puedo decir que los humanos, las relaciones humanas siempre van a causar aflicción. Tarde o temprano, la pérdida de un amigo, o tal vez cuando hay un malentendido, cuando hay una mala forma de no arreglar una situación, tal vez de antaño. Y todo tiene soluciones, hermano, nada más que nuestro egoísmo, a veces el pecado que causa conflicto. Hay aquí un versículo muy importante, Romanos 12, 18, mira, dice, si es posible, y esto si es posible, deja de decirle, a veces no es posible, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, si depende de ti, estad en paz con todos los hombres. Y vuelvo a repetir, si es posible, a veces no es posible. Y quiero referirme a que no digas, voy a todos etiquetarlos de no es posible. Mira, no es la idea. La idea es que a veces tú ofreces una disculpa, a veces tú vas y le pides perdón a alguien por algo que sucedió y a veces la persona no te perdona o tal vez esa persona no va a superar eso y es una consecuencia lamentable, sí, pero a veces no es posible relacionarte bien con todos. También hay personas difíciles, habemos personas difíciles. A veces es cuestión de carácter,
Es cuestión de soberbia, de altivez. Hay personas que no son sociables y vas a toparte con personas inmorales, con personas conflictivas, personas que están atadas a una ira constante, a una amargura, y tal vez tú dices, definitivamente, pastor, no puedo llevarme bien con todos. Y esa persona en especial me aflige. Es compañera de trabajo, es mi vecino. Y a veces no puedes y necesitas buscar otra solución. Pero aquí dice, en cuanto sea posible, estar en paz con todos los hombres. Versículo 19 dice, no os venguéis. A veces quisiéramos hacer daño, pagar con mal lo que nos hicieron. Vosotros dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, aquí el apóstol vuelve a confirmar el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y viene un versículo muy poderoso, hermano, no seas vencido de lo malo, no te venzas por esa lucha, por ese dolor, por esa amargura, vence con el bien, el mal. Es el bien el que Dios producirá en ti. Alguna solución habrá para esa relación conflictiva. Os estoy diciendo causas de aflicción. A veces el mal, como tal, hermano, hay cosas que no puedes evitar. Las circunstancias, las consecuencias del pecado. Sublimar las cosas temporales, amar el mundo, eso te va a causar aflicción. Amar el mundo, amar el dinero, los afanes, las personas. Y hay algo más. Y dices, bueno, específicamente los problemas, ¿dónde quedan? Aquí está lo quiero poner en esta frase. Las circunstancias propias de la vida. Tienes que entender, hermano, que así es la vida. Problemas a diario vamos a tener. No puedes evitar. A veces, sin buscarlo, te ves envuelto en conflictos. Sin buscarlos. De pronto hay problemas. De pronto hay circunstancias que llegan a tu vida. Hablando de circunstancias, estoy refiriéndome a enfermedad, carencias, conflictos. De pronto hay pérdida por cuestiones naturales, por cuestión de salud. No hemos podido. Usted sabe que está imperando ahorita todavía esta pandemia y son circunstancias propias, naturales de la vida, a lo cual tenemos que afrontar. Hay problemas que no hay otra más que afrontarlos. Y de pronto pareciera que te roban tu buena reputación, esos problemas, te roban tu gozo, te roban tu dinero porque tienes que pagar para solucionar esos problemas. A veces llegan situaciones tan duras en la vida, tan difíciles, cosas inescrutables que no puedes controlar, no los puedes, solo los tienes que afrontar. Estoy refiriéndome a problemas, a circunstancias adversas. Y aquí yo solo te quiero decir, no tenemos un Dios todopoderoso. Claro que lo tenemos. Que en medio de aflicción, de problemas, de dificultades, nos ha prometido que estará con nosotros. No es más que orar, afrontar, pagar tal vez consecuencias, hacer todo lo que tienes que hacer, pero cumplir con toda responsabilidad todo problema y todo conflicto que tenemos en la vida. No permitir que alguna raíz de amargura llegue. Hay algunas cualidades hermosas en la Biblia que puedes encontrar. Una de ellas es el contentamiento, otra de ellas es la benignidad. Y esto de benignidad, hermanos, te voy a tratar de explicar. Hay muchas circunstancias, a veces muy pequeñas, pero se jactan de grandes cosas. Circunstancias tan pequeñas que nos quieren amargar, nos quieren causar dolor. ¿Qué es la amargura? Es lo contrario de la benignidad. Una persona benigna es una persona positiva, una persona que entiende que Dios es bueno y que podemos afrontar y recibir de Dios lo bueno y lo malo,
y que podemos esforzarnos hasta lo que más que podamos de una manera positiva, benigna, saludable, buscando la paz interior y buscando la manera de afrontar el problema, sea lo que sea. Y entonces cuando yo te hablo de cualidad de carácter, estoy hablando de contentamiento, benignidad, responsabilidad. A veces cometemos errores graves y tenemos que afrontar nuestras consecuencias. Y dentro de esas consecuencias podemos encontrar que la aflicción puede disiparse cuando eres valiente, cuando eres esforzado, cuando eres benigno, cuando buscas a como de lugar solucionar los problemas que se afrontan. Pero con todo y esto te digo, tenemos un Dios sentado en un trono, no se ha movido de su trono, y Él es soberano y Él puede controlar todas las cosas. Y te puedo garantizar que Él está enterado de la situación, por pequeña o grande que sea, que esté en tu corazón o que esté imperando en tu casa, en tu familia, en tu colonia, en tu vivir. Todo problema, toda circunstancia, Dios puede tomar el control y darte paz. Creemos en la palabra de Dios como manual de fe y práctica, y el Salmo 23 nos repite vez tras vez: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pase lo que pase, nada me faltará. Y ahí habla de lugares, delicados pastos, nos hace descansar. Es una forma espiritual para decir que te da descanso a tu alma. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y es para decir los problemas más grandes y terribles que te esté llevando hasta la muerte tan cercana como estar en un hospital. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es cuando dice la aflicción se disipa, cuando la presencia de Dios está. Estoy hablando entonces de circunstancias propias de la vida. Es donde incluimos problemas, enfermedades, dificultades, toda clase de cosas. Dios puede con todo eso. Hablemos ahora de este punto. Mire, se lo hago en subrayo. Como causa de aflicción, Dios puede afligir. ¿Qué no se supone que es mi amigo, que es mi aliado, que Dios puede afligir mi alma, puede afligir mi vida? Claro que sí. Por eso le puse Dios obrando. Dios puede obrar a través de la aflicción, usando la aflicción. Él puede hacerlo, de hecho lo hace. Tenemos muchos ejemplos. Yo estoy concluyendo mi tema, hermanos, pero estoy tratando de decirte algunos de ellos. Las pruebas no nos gustan, y habrá quien diga: yo no pienso pedirle a Dios que me dé circunstancias para crecer, porque yo sé que si le pido más crecimiento quizás mande pruebas. Hermanos, no podemos controlar ello. Esto es muy probable que Dios permita pruebas en tu vida que puedan traer como resultado algún beneficio, pero Dios usó la aflicción. Es como el alfarero que tiene la masa y tiene un propósito en su mente para formar algo, y está esta mesa en círculo, la masa está en círculo, está en las manos del alfarero que tiene en su mente la imagen o la figura que él quiere, y esa masa a veces es afligida en el sentido de que genera cierta presión con sus manos para hacer una forma, hacer algo. Es un ejemplo muy trillado, pero es muy cierto. Las manos del Todopoderoso a veces nos afligen. Mira lo que dice Deuteronomio, hermanos. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8. Estamos por concluir el tema, hermanos, pero estoy en el punto, quizás uno de los puntos más importantes. Recapitulando, hermanos, mientras busco Deuteronomio capítulo 8. Mira, ¿cuáles son las causas? Y la idea es: no culpes a Dios del todo. Las causas de la aflicción pueden ser el mal como tal, las consecuencias del pecado, sublimar las cosas temporales, es decir, amar el mundo, que puede traer mucha aflicción, amar el dinero puede traerte aflicción, los afanes, las personas, si no sabemos relacionarnos debidamente, perdonar, liberar, a veces cuidar qué amistades debemos de tener y qué no, pueden ocasionarte conflictos. Y ahorita estamos hablando de circunstancias propias de la vida, que me estoy refiriendo como problemas, cualquier tipo de problema que no tienes el control, que puede llegar a tu vida. Y también estamos hablando ahora de una causa interesante. ¿Dios puede afligirme?
Dios obrando en mi vida, puede obrar a través de la aflicción. Deuteronomio capítulo 8 dice, desde el versículo 2 me voy a brincar, dice, bueno, voy a leer desde el 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, dice Dios a través de Moisés, que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Pero mira el versículo 2, muy interesante, antes de entrar a la tierra prometida, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Por qué, Dios? Me trajiste por el desierto para afligirme. ¿Por qué? Para probarte. Es parte de la aflicción, la prueba, para saber lo que había en tu corazón. Es para extirpar, es como, a ver, hay cosas, hermano, que no salen si no hay presión. A veces las circunstancias duras es lo que saca lo que verdaderamente somos. Y la aflicción, dice Dios usó la aflicción para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Esto es parte, hermanos, de cómo Dios obra a través de la aflicción. Mira, desde el versículo, estoy en el capítulo 8, dice el versículo 15, 8:15, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. O sea, Dios permitió que pasaras por ahí, donde tuviste sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná. Ahí demostró la providencia, la provisión en el desierto, comida de tus padres que no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios puede afligir con propósito, para la postre hacerte bien, en resultado de esa prueba hacerte un bien. Entonces aquí está hablando que la prueba es Dios obrando a través de la prueba. Eso es una causa de aflicción. A veces Dios está afligiendo tu vida con un propósito sin duda inescrutable. No lo sabemos, no lo entendemos, pero Dios está con su mente omnisciente obrando para tener un resultado de vida espiritual o de crecimiento. Hay otra parte de Dios obrando a través del castigo, reprensión. Pareciera que es igual, pero es diferente. Dios, estamos hablando de probando a un Job que no merecía castigo, pero que lo probó para llevarlo a otro nivel. Pero ahora estamos hablando de reprensión, castigo, donde Dios, dice Job 5:18, donde uno de los amigos de Job está presuponiendo que Job está afligido por castigo, y ahí dijo unas palabras muy ciertas. En Job 5:18, Dios hace la llaga y Él la vendará. Eso es una gran verdad. Dios al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que toma por hijo. Dios puede reprenderte si permanecemos en algún pecado. Dios puede usar el castigo, la reprensión, con un propósito para poder dar un resultado, y esa aflicción viene a tu vida con un propósito. Por eso digo Dios obrando a través de la prueba, Dios obrando a través de la reprensión. Y tenemos algo también parecido, simplemente Dios con propósito obrando. Quiero leer estos dos pasajes que tengo aquí. Estoy en 2 de Corintios como final, 2 de Corintios 7:10. Lee conmigo, hermanos, 2 de Corintios 7:10. Estoy hablando de las causas de la aflicción. Aquí me voy a quedar con este tema. Pero mira, 2 de Corintios 7:10, cuando alguien está en pecado, cuando como hijos de Dios practicamos el pecado, andamos en algo, maravilloso Dios que va a hacer algo. Mira, 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios, estamos hablando de aflicción, la tristeza cuando viene de Dios produce arrepentimiento. Otro pasaje dice, te conduce al arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Satanás, cuando produce en un corazón extrema culpabilidad y lleva a las personas a veces hasta un suicidio, es porque esa tristeza no viene de Dios, viene del mal. Pero la tristeza que viene de Dios siempre te va a conducir al arrepentimiento. Te va a decir, hay unos brazos esperándote para que tú te arrepientas, para que tengas el perdón. La tristeza, la aflicción que viene de Dios, viene con propósito. Dios tiene algún propósito, y cuando Él causa aflicción, o va a ser prueba para un crecimiento, o viene con una reprensión para hacer la llaga y sanarla, o cuando viene con una tristeza para conducirte a buscar a Dios. La aflicción que viene de Dios tiene propósito. Leamos el Salmo 119, hermanos. El Salmo 119. Usted sabe que en este salmo es muy largo, pero hay palabras muy claves en algunos versículos. Salmo 119, versículo 67. Mira, 119, 67. Dice, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y aquí está refiriendo David, yo permanecía en pecado, fui humillado, yo estaba fuera humillado, antes de que fuera humillado, estaba descarriado. La humillación vino a traerle un resultado. Mira versículo 71, bueno me es haber sido humillado. Aquí David dice, bueno fue haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Pareciera que tiene propósito. Dios permitió esa humillación y vino como consecuencia un aprendizaje. Mira lo que dice el 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios puede permitir, puede obrar a través de la aflicción. Y muchísimas veces Dios obra a través del dolor, llevándonos a sus brazos, acercándonos a un arrepentimiento, o tal vez reconociendo que Él te ha provisto todo y no tienes por qué quejarte, porque las cosas que hemos recibido de Dios, si vienen de Dios, son buenas. Concluyo recordándote la meditación de la semana pasada con la pregunta que hizo Job a su esposa: ¿recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Esto es, Job está diciendo, Dios sabe lo que hace y Él nos va a dar lo bueno y nos va a dar lo malo cuando Él quiera. Esa aflicción muchas veces va a llegar a nuestra vida y va a ser una fuente de irritación que va a ser transformada en una fuente de bendición. Ojalá, hermano, que hayas meditado esto. Solamente vimos cuáles son las causas o algunas de las causas que producen aflicción a nuestra vida. Quiero invitar a que medites cuál sería la causa que está afligiendo ahora tu alma, tu corazón. ¿Qué es lo que te falta? Tal vez una cualidad de carácter, tal vez orar, tal vez confiar más en Dios, tal vez buscarle, encontrar en Él paz. Dios es la fuente inagotable de gozo y de contentamiento. En Él podemos gozarnos. Amado Padre, gracias por la maravillosa tema, el regalo, Señor, la maravillosa paciencia y gozo que tú nos das, la paz que puede venir de ti. Gracias, Padre, por tu iglesia que puede comprender que el manual de vida es tu palabra y que en ti podemos encontrar gozo y paz en medio de nuestras aflicciones. Te ruego bendiga, Señor, a toda familia que está reunida buscando tu rostro en tiempo de reunión, de gozo. Aquellos que están en conflictos de salud, te pido que puedas traer paz a su corazón y buena salud, Señor. Bendice cada familia, bendice la fuente de ingresos, bendice, Señor, cada corazón que te anhela y que te busca. Gracias, Padre, porque eres nuestro Dios. Sigue sentado en tu trono, controlando todas las cosas que pasan. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro bendito y gran Salvador. Amén. Gracias, Padre.